Bueno, vamos a continuar con otro de los temas interesantes de este curso de cálculo diferencial. Entonces, una vez que nosotros revisamos en el material anterior el orden de los números reales y por ahí revisamos algunos axiomas, entonces lo siguiente sería poder definir algo que se conoce como las desigualdades estrictas. Entonces, vamos a ver la definición. Vamos a ver de la definición de las desigualdades estrictas. Estrictas. Y los símbolos, o sea, nosotros vamos a ver que los símbolos que utilizamos para estas desigualdades son los siguientes. Entonces, el símbolo o los símbolos de las desigualdades estrictas sería menor y mayor. En ese caso, los símbolos menor y mayor que se conocen como los símbolos de las desigualdades estrictas y se leen, pues básicamente nosotros vamos a decir que vamos a leer a este símbolo de la siguiente forma. Nosotros decimos que este es el símbolo que vamos a leer como vamos a decir que este símbolo es igual a menor que. Y entonces el siguiente símbolo, el que es, digamos, en el sentido contrario, nosotros lo vamos a leer como como mayor que. Y así pues nosotros vamos a identificar mayor que, menor que. Otra de las partes importantes que nosotros vamos a utilizar pues tiene que ver con la definición de mayor igual que o menor igual que. Ya esto se le conocen como desigualdades no estrictas. Entonces, vamos a ver aquí o vamos a definir como desigualdades no estrictas de la siguiente forma. Entonces, nosotros vamos a utilizar los símbolos. Los símbolos tienen la siguiente estructura. Sería menor igual que y mayor igual que. Y bueno, pues estos son los símbolos que nosotros vamos a utilizar. De igual forma, nosotros lo podríamos generalizar y nosotros podemos decir que a este símbolo, bueno, pues se le conoce como menor igual que. Entonces vamos a definirlo. Al igual que el anterior, pues sería menor o igual que. Y para el siguiente símbolo, pues nosotros vamos a definir que es mayor o igual que. Y a partir de ahí nosotros podríamos utilizar pues, las siguientes o lo podemos aplicar en diferentes herramientas matemáticas. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con la segunda expresión, pues es una abreviación de decir algo más o menos de esta forma. Entonces sería a menor o igual que, pues lo que trata de abreviar, abrevia los casos, sería a menor que b o a igual a b. O a igual a b, eso es lo que está abreviando nuestra
la expresión. De igual forma, pues del caso contrario, pues sería A menor, mayor, igual que, va a abreviar los casos A mayor que B o A igual que B. Y bueno, pues a partir de ahí ya se pueden hacer pues algunas, o se pueden utilizar algunas herramientas matemáticas y podemos ver algunas formas de resolver estas desigualdades. Bueno, para esto es necesario revisar algunas propiedades que tienen que ver, digamos, se conocen como propiedades de orden. Es necesario revisar lo que son las propiedades. Las propiedades de orden. Y en este sentido, bueno, pues nosotros vamos a revisar algunas. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que la primera propiedad de orden nos dice si A es menor que B y 0 es menor que C. Entonces A por C es menor que B por C. Esa es una propiedad. También vamos a ver otra propiedad que nos dice si A es menor que B y C es menor que 0, entonces B por C será menor que A por C. Una tercera propiedad nos dice que si 0 es menor que A y además 0 es menor que B, entonces 0 será menor que la suma de A más B. Y así, bueno, pues podemos tener más propiedades. Vamos a poner una cuarta propiedad. Vamos a definir una propiedad que dice que si 0 es menor que A, si 0 es menor que A, y esta A es menor que B, y vamos a decir que 0 es menor que C y C es menor que D, entonces nosotros decimos que A más C es menor que B más D. Y entonces ahí ya tenemos algunas propiedades que se pueden utilizar bajo diferentes condiciones. También se conocen como las propiedades de orden. Una vez que definimos esta parte, bueno, pues necesitamos también conocer algunas cuestiones que tienen que ver con el ínfimo y con el supremo. Entonces, digamos que el ínfimo y el supremo de un conjunto, cuando existen, son únicos. ¿Y qué nos quiere decir? Bueno, pues tiene que tener ciertas condiciones muy particulares. Digamos que la definición del supremo de un conjunto, digamos, sea a un subconjunto de los números reales acotado por arriba y suponemos que existe A de los números reales, se satisface pues las siguientes condiciones. A es una cota superior del conjunto A si B existen los números reales. Entonces se dice que el supremo, digamos que lo que estamos diciendo es que pues tiene la propiedad de ser la menor cota superior. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de decir con el ínfimo y con el supremo, pues es que existe un valor máximo y que existe un valor mínimo dentro de un conjunto. Y para eso, bueno, pues nosotros vamos a revisarlo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque hay una propiedad muy particular de los números reales que se conoce como la densidad. Digamos, una propiedad importante de los números reales es que dos números reales diferentes, cualesquiera sin importar qué tan cercanos estén, siempre que existe otro número real y como consecuencia entre dos números reales cualesquiera siempre existe una infinidad de números. En términos matemáticos decimos que el conjunto de números reales es un conjunto denso.
Entonces, básicamente para eso nosotros estábamos tratando de acotar lo que es el ínfimo y el supremo. Estamos tratando de decir que, bueno, pues nosotros vamos a acotar dos números reales y a partir de la acotación de los números reales, bueno, pues ahí también va a existir en esa cota, en ese límite de números reales, pues vamos a tener un conjunto infinito de números reales. Es básicamente lo que nos está diciendo esta parte. Bueno, y para, digamos, aterrizar más esta parte, vamos a hacer pues un ejercicio para darle, digamos, aterrizar un poquito este concepto del ínfimo y del supremo, de la cota superior, de la cota inferior y de lo que existe en este sentido. Entonces, vamos a establecer un ejemplo, vamos a decir como ejemplo lo siguiente. Entonces nosotros decimos, describa, digamos, el subconjunto de números reales, describa nosotros vamos a decir describe el subconjunto de los números reales representado por cada desigualdad. Por cada desigualdad. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Digamos, nos dice, vamos a decir aquí el ejercicio A, nos dice x menor o igual que 2. Y entonces, ¿cómo lo puedo representar yo en la recta de los números reales? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nosotros vamos a hacer la representación de esta parte. Entonces vamos a aquí hacer una recta. Entonces, una vez que tenemos esta recta, bueno, dijimos anteriormente en algunos otros videos que la recta la dividíamos y que teníamos a la derecha números positivos y a la izquierda nosotros teníamos números negativos. En este sentido, bueno, pues nosotros podríamos establecer ciertas condiciones. Dijimos que aquí era el 0 y bueno, vamos a tratar de definir esta parte. Bueno, y entonces lo que nosotros tendríamos primeramente es pensar en que tenemos que ubicar este 2 que está por aquí. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Entonces vamos a equilibrar más o menos aquí los números. Y aquí, por ejemplo, aquí tendríamos el número 1. Por aquí tendríamos el número 2. Por aquí tendríamos el número 3. Y de igual forma tendríamos, digamos, el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Y a partir de aquí nosotros podríamos ver ciertas condiciones. La primera parte es que nosotros tendríamos que ubicar el número 2 y el número 2 debería de ubicarse en este punto. Ese es donde nosotros tendríamos que ubicar pues nuestro punto número 2. Además, nosotros debemos representar o ver nuestra desigualdad. Es decir, nosotros revisamos y cuando vemos tenemos que esta es una desigualdad de una manera muy particular. ¿Cómo es esta desigualdad? Nosotros dijimos que cuando tenemos una menor o igual que, mayor o igual que, pues era una desigualdad estricta. En ese sentido, existen diferentes formas en las que nosotros podemos representar una desigualdad estricta. Existe literatura, bueno, pues que nos puede decir que puede ser un punto, digamos, completo, por decirlo de alguna manera, o un corchete o una llave. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, lo que nosotros vamos a utilizar en este curso es que para representar los símbolos de las desigualdades, nosotros vamos a utilizar para las desigualdades estrictas, paréntesis, y para las desigualdades no estrictas, nosotros utilizamos un corchete. Entonces, si nosotros utilizamos estos símbolos para las desigualdades no estrictas, en ese sentido, entonces vamos a utilizar un símbolo como este. En la parte de la recta, nosotros vamos a decir, nos dice X, y si esta es la recta de las X,
pues son todas las x que son menores o iguales que 2. En ese sentido, nosotros nos ubicamos en la recta y van a ser todas las x menores o iguales que 2, es decir, puede ser menos 3, menos 2, menos 0.5, 0.5, 1.5, 1.99, 1.999, 1.9999, porque no son 2, pero ya 2.1 o más ya no se puede. En ese sentido, entonces, nuestra solución de la desigualdad o el conjunto solución de esta desigualdad, pues serán todos los números que están a la izquierda y podemos considerar el 2. Entonces serían, pues básicamente, todo el conjunto de los números que están por aquí y llegan hasta 2. Entonces todo eso es el conjunto que nos va a ayudar o que al menos le va a dar solución a esta parte. Entonces nosotros podemos establecer que va a ser toda esta recta hacia la izquierda. Y ese sería nuestro conjunto solución para la desigualdad A. Ahora, nosotros también podríamos plantear, digamos, otro conjunto solución. Bueno, entonces, además de nosotros también podemos plantear otra desigualdad, otro ejemplo. Vamos a decir el ejercicio B. Y nos dice entonces que sería la desigualdad menos 2 menor o igual x a x menor que 3. Entonces, a partir de aquí nosotros tendríamos que definir pues nuestro conjunto, digamos, nuestro conjunto de números reales que representa la desigualdad. En ese sentido, bueno, pues entonces esto se conoce como una desigualdad doble y bueno, pues vamos a revisar cómo podemos trabajar. Lo primero que tendríamos que pensar es en que tendríamos que trabajar pues básicamente con una recta, ¿verdad? Al igual que la anterior y pues básicamente tiene una estructura muy similar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, planteamos la recta de los números reales y a partir de ahí pues tendríamos que plantearla. Vamos a construir, entonces vamos a establecer el origen y a partir del origen nosotros decimos que tenemos el valor de 1, el 2 y el 3. Hacia la izquierda en negativo sería menos 1, menos 2 y menos 3. Y entonces una vez que tenemos esta parte, tenemos que revisar bien las condiciones. Vemos que dice que son números, que x está entre x debe ser mayor que menos 2. Lo que nos dice aquí es que esta x debe ser mayor que el menos 2. En ese sentido, entonces nosotros estamos buscando pues las x que sean mayores o iguales que menos 2. Nos está acotando por la izquierda. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que revisar es qué tipo de desigualdad es. En este caso nosotros vemos aquí que es una desigualdad pues no estricta. En ese sentido, si nosotros ya vimos que tenemos una desigualdad que no es estricta, nosotros ya vimos esta parte de las desigualdades. Decimos símbolos como desigualdades no estrictas. Bueno, pues entonces ya podríamos establecer en esta parte el símbolo que lleva. Entonces nosotros dijimos que es una desigualdad no estricta y estamos buscando las x que son mayores o iguales que menos 2. Entonces el símbolo iría de la siguiente forma. Primero ubicamos el menos 2, sería aquí. Y ahora pues nosotros necesitamos los valores que son mayores o iguales que 2. Entonces nosotros ubicamos nuestro corchete apuntando, digamos, hacia la parte derecha, porque estamos buscando los valores que son mayores o iguales que 2, que menos 2. Ahora, nosotros tendríamos que ubicar el siguiente elemento que sería el 3.
nosotros tendríamos que buscar este elemento y bueno, pues el 3 tendríamos que ubicarlo donde corresponde. Entonces sería el 3, lo ubicamos en la recta de los números reales y además es positivo. Sin embargo, habría que prestar atención a que la desigualdad que está aquí en el 3, pues es una desigualdad estricta. Por lo tanto, el símbolo que utilizamos para las desigualdades estrictas tienen que ver con el paréntesis. Por lo tanto, colocamos un paréntesis. ¿Por qué el paréntesis, digamos, cerrando el paréntesis como lo conocemos normalmente? Bueno, pues la razón principal es que las X deben de ser menores que 3. Por lo tanto, puede ser el 2, puede ser el 1, el 4 no puede ser contenido. Entonces, dentro de nuestra recta, básicamente nuestra recta numérica, estarán todos los valores que están en esta recta. Es decir, bueno, pues sería conveniente para nosotros que sean todos estos valores, todos los valores que están entre el -2 y el 3. Entonces, básicamente, si nosotros lo podemos definir con palabras simples, esta desigualdad que está aquí, lo que nos está diciendo son X son todos los valores que están entre el -2 y el 3. Y además, o que son específicamente con este tipo de desigualdad, porque tenemos una desigualdad no estricta, son todos los valores, X son todos los valores que son mayores e iguales a -2, pero menores que 3. Por eso es que aquí nosotros estamos conteniendo las X. Ese es el inciso B, sería el segundo ejercicio de orden. Y bueno, pues a partir de aquí nosotros podemos definir pues algunos intervalos en R3. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un video más adelante. Luego les comparto el material. Hasta este punto, esta es una introducción, definimos ya las desigualdades y bueno, pues continuamos con otro video posteriormente.